Como el doctor Alejandro ya habló, estas son las instituciones donde me formé, tanto como odontóloga en graduación y posgraduación. Me formé en Brasil con la especialidad en la Facultad de San Paulo, en la Facultad de Odontología de Bauru. También hice la maestría en San Leopoldo Mandic, que es en Campina, Brasil, también San Pablo. Soy docente tanto de pregrado como posgraduación, miembro de la Sociedad Paraguaya de Endodoncia. Entonces, hasta ahora estoy con él y es aquí donde me formé. Realmente el tema que nos trae, que me toca dictar hoy es un tema muy apasionante para mí, porque todos mis temas y de charlas, de conferencias, nace siempre de un problema o una duda que yo tengo. En este caso, fue un caso que tenía un problema, que vino al consultorio, yo le había hecho una endodoncia, pero ¿qué pasó? La paciente sentía molestias. Y lo primero que me viene siempre a la cabeza es eh, tomografía. Pero ¿cuál es ahí? Y eso fue cuando comencé justamente, cuando terminé la facultad, estaba empezando la especialidad, tomografía me viene a la cabeza, ya que con la radiografía no era suficiente el diagnóstico, y ahí vino el problema de cómo indico, qué escribo para poder indicar la tomografía. Y de ahí, otro problema cuando me viene la tomografía, cómo interpreto. ¿En qué interpreto? ¿Con qué interpreto? Entonces son varias cosas que me venían a la cabeza, o sea, que no sabía y que me di cuenta que al no saber necesitaba indagar, indagar, indagar. Entonces fue ahí el amor justamente un poco por la tomografía y los software para interpretación. Y que justamente, ¿qué pasó de eso? No tenía experiencia y con decirle que me vino una tomografía de cabeza. O sea que no era la tomografía indicada, no era la zona indicada, o sea, todo mal me fue. Entonces fue ahí que empecé a indagar, a investigar, a leer y quería justamente hoy, y espero que les guste, porque yo siempre me gusta dar las charlas que sean para que podamos extrapolar a la clínica, para que podamos usar en la clínica, que sea práctico para nosotros. Entonces espero que les guste lo que hoy les tengo preparado y que puedan sacar algo bueno y práctico del tema de hoy, ¿sí? Entonces, el tema de hoy justamente son las ventajas que tienen la utilización de esos software que son para interpretación en el CBTC, que en este caso la tomografía con BIM o ascónico, como lo quieran llamar, tanto en inglés como en español. Pero entonces, lo primero que tenemos que saber y tenemos que hablar es un poco de tomografía. Yo no puedo hablar de software si no hablamos de tomografía. ¿Cuándo indicamos? ¿Cómo indicamos? ¿Por qué indicamos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Vamos a hablar un poco de esto antes de poder entrar bien a lo que es el software, o sea, la interpretación. Tenemos que saber primero, vamos a ir por paso, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, el patrón oro siempre es nuestra radiografía convencional, ¿sí? Pero toda radiografía convencional tiene limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una imagen 2D, ¿sí? Y esa imagen 2D nosotros trabajamos en un lugar que es con 3 dimensiones. La tomografía es lo que nos da esa tercera dimensión de profundidad, de espesor que nosotros necesitamos. Entonces, tiene una limitación esa radiografía convencional, que son en 2 dimensiones. También, aparte, tiene una limitación, una desventaja que
puede tener una deformación geométrica. Nosotros, de acuerdo a cómo colocamos el tubo, puede salir alargada, puede salir acortada, entonces no es real. En cambio, la tomografía sí podemos tener algo real, el tamaño real del diente. Aparte es mucho mejor la vista en todo sentido, la resolución, y nos ayuda a obtener un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento. Pero obviamente siempre nuestro patrón oro es la radiografía convencional. Ahora, si no nos convence el diagnóstico con una radiografía convencional, ahí podemos pasar a la tomografía, ¿sí? En controles, por ejemplo, se nos hace difícil si tiene una lesión periapical que tenemos que resolver, que tienen que reparar, sacar, ver si reparó o no, va a ser difícil porque no sabemos la ubicación exacta con que sacamos la radiografía. En cambio, la tomografía sí nos puede decir la dimensión exacta si está reparando o no. Entonces, tiene unas cuantas limitaciones en comparación a lo que nos brinda la tomografía. Y tomografía, ahí empezó ya en 1960, empezó a estar la tomografía médica, que en este caso usan los médicos, y como ven ahí, es una cama, no sé si alguna vez alguno se hizo, donde entra en un tubo. En cambio, la Conbin ya es mucho más compacta, donde el paciente puede estar parado o sentado. Al paciente cuando le habla de tomografía, generalmente luego ya piensa que es el tubo donde entras y a algunos le dan fobia. En esto también tiene diferencia porque la definición en las tomografías médicas no son muy buenas, la definición, la nitidez en comparación a la Conbin que se usa generalmente para la parte facial, todo cráneo facial. Entonces, también se usa muchas más radiaciones con la médica que con la Conbin. Es más, una de tomografía axial computarizada, la médica, corresponde a 75 más o menos de tomografías con la Conbin. O sea que la radiación es bastante en comparación a la Conbin, ¿sí? Entonces tiene diferencia. A nosotros realmente la médica no nos sirve porque nosotros, el campo donde trabajamos, necesitamos que sea bien definido, bien nítido, para poder observar cosas que son, o sea, anatomías que son muy complejas y pequeñas. Entonces, uno puede girar, irradia mucho porque da muchas vueltas alrededor. Y el Conbin, con una vuelta, puede ser de 180 o 360, ya escanea completamente la zona que nosotros necesitamos observar. En cambio, la médica, la TAC, necesita más tiempo para poder escanear todo. Entonces también tiene diferencia. Y bueno, y si hablamos justamente de tomografía, tiene una unidad básica que está compuesta de una unidad básica que es el voxel. Así como en la imagen 2D es el píxel, ¿sí? Que son 2 dimensiones, el voxel da una tercera dimensión que es profundidad. Y que justamente cuanto menor es el voxel, más definida es la imagen, más resolución espacial tiene la imagen. Pero, ¿qué pasa? Se necesita más tiempo de exposición y por ende va a ser mayor radiación. Acá justamente ahí en la imagen de abajo podemos ver cómo gira y tiene el haz cónico, diámetro cónico. Después va reconstruyendo con el voxel una reconstrucción 3D y tiene sus propios planos. Entonces, cuanto menor el voxel, mayor la definición, pero necesitamos más tiempo de exposición, por ende más le irradiamos al paciente. El voxel va a depender de los tomógrafos, cada tomógrafo es diferente. Puede haber voxel de 0,078 a 0,3 milímetros. Eso va a depender mucho del tomógrafo. Y bueno,
Como todo tiene ventajas y desventajas, la tomografía tiene algunas desventajas. Y una de las primeras es el costo. Realmente, como yo dije, yo ya no lo veo como una desventaja. ¿Por qué? Porque antes, capaz, años atrás, era bastante costoso. Aquí en Paraguay, por lo menos, no había mucho la tomografía con BIM. La tomografía axial era una imagen no muy nítida que no servía mucho. Pero ahora yo creo que cada vez es más accesible. Acá en Paraguay, por ejemplo, podemos encontrar tomografía a partir de $30 a $65, que dentro de todo es económico para el fin al que vamos a realizarlo. En cuanto a la dosis, la mayoría y más los pacientes tienen miedo más bien justamente por la dosis. Que no se, vos le decís tomografía y ya piensa en la radiación, pero hay medidas que se pueden tomar para evitar eso y con explicarle al paciente yo creo que es mucho más fácil de cómo se realiza, que ya no es en esa cama, que ya es diferente, menos radiación, menos tiempo. Después también está el tiempo de interpretación. Interpretar una tomografía no es fácil así nomás. Realmente te viene así y vos mirás y decís que vas a ver todo. No, no es así. Tenemos que tener mucho conocimiento para poder planificar. Y también una de las ventajas o algo, una limitación es que presenta artefactos. O sea, presenta artefactos que nosotros podemos tener un error en el diagnóstico, por ende en el tratamiento con estos artefactos si no lo conocemos. Y bueno, en cuanto a la dosis, una de las ventajas es que la mayoría de los pacientes son reacios justamente a hacerse. Realmente, con explicarle al paciente que nosotros, no solo cuando nos tomamos una tomografía, nos indican una tomografía, es que nos estamos irradiando. Nosotros nos estamos irradiando todo el tiempo. Desde el sol, desde que estamos comiendo una banana hasta que estamos viajando. La gente que vive en las alturas o en edificios se irradia un poco más de lo que vivimos a nivel del mar. Entonces es cuestión de explicarle al paciente que durante todo el tiempo nos estamos irradiando, es más, pasando la aduana con el escáner del aeropuerto también nos estamos irradiando. Es cuestión de explicarle al paciente que ya no es el tiempo de irradiación como la tomografía médica, es mucho más rápido y menos tiempo. Entonces, hay que explicarle al paciente del por qué, hay que justificar justamente el por qué estamos utilizando, por qué necesitamos esa tomografía, esa indicación tomografía y hacerle pasar al paciente por esa radiación. Justamente acá hay un artículo que habla de ello, por ejemplo, que justamente de Patel, él tiene un libro sobre tomografía, que es mi libro base luego. Entonces, ¿dónde habla? Donde hizo una revisión de la literatura y compararon la efectividad de dosis de diferentes radiografías y tomografías, diferentes radiaciones, ¿sí? Y ahí pueden ver justamente, hay varios tomógrafos, ¿sí? Donde el tomógrafo justamente 3D Acutomo, que es uno muy bueno, tuvo una dosis efectiva de 7.3 microsieverts, ¿sí? 1.3. Y en comparación con la panorámica, justamente vemos que hay un 5 microsieverts. Entonces, la diferencia no es mucha. Sí lo vemos así. Con la panorámica es un 6.3 y una radiografía oclusal maxilar un 7. La tomografía convencional en un maxilar era 1400, es bastante, y en mandíbula 1320. Acá podemos observar justamente que son diferentes de acuerdo al tomógrafo y de acuerdo al FOB, que vamos a ir hablando el por qué. Pero si nos ponemos a pensar, no es mucho, y a nivel anual, la periapical puede ser 0.14%, y la tomografía con ese tomógrafo
0.2 nada más. O sea que si nos ponemos a pensar, no es tanto, y puede que una tomografía, ¿sí? Puede equivaler de 2 a 3 radiografías periapicales. O sea, creo que no hay mucha diferencia estadísticamente hablando. Y como ahí habló del FOB, ¿qué es el FOB? FOB, en inglés, Field of View, o sea, el campo de visión, el área de interés nuestro. El área de interés nuestro, el diámetro esférico de la zona que nosotros necesitamos analizar. Y hay tres tipos. El FOB pequeño, el FOB mediano y el FOB grande, ¿sí? El FOB pequeño puede ser un 4x4, un 5x5 centímetros. ¿Qué significa eso? Un 5 de altura y 5 sería el diámetro esférico, porque este toma la tomografía, hace en diámetro esférico, hace esto, no es recto. Entonces puede ser un 4 de altura y tipo un ancho sería el otro 4 o el 5, que el diámetro esférico. Entonces puede ser un 4x4, un 5x5, un 5x4, un 5x3.8 y también ya llega a ver, eso va a depender del tomógrafo. Después, y esto corresponde, el FOB small corresponde a la hemiarcada, a una hemiarcada. Pues está el FOB mediano, que puede ser de 5 a 10 centímetros, puede ser un 8x8, puede ser un 8x10, eso va a depender del tomógrafo. Y ya abarca un poquito más, ya es dentro alveolar, puede ser toda la mandíbula, toda una arcada o las dos arcadas. Y después ya está el FOB grande, large, que puede ser un 15x15, puede ser un 10x15, un 15x10. Eso ya va a depender del tomógrafo. Pero a lo que quiero llegar es que ya abarca más maxilofacial, tanto dentalmente como la cara en sí. Y el que nosotros vamos a utilizar más, justamente para endodoncia, el que nosotros más utilizamos, necesitamos el diente, ¿sí? Es el FOB pequeño, ¿sí? O limitado también lo llaman. Necesitamos conocer un solo diente y no solamente necesitamos este FOB. Y en cuanto a eso, justamente, hay un artículo también de Patel, del 2014, donde es una revisión sistemática también, donde justamente encontraron, de acuerdo al FOB, ¿sí? La tomografía de acuerdo al tamaño de FOB, qué dosis efectiva tenía. Y aquí podemos observar que el FOB small o pequeño limitado de 19 a 44 microserv. Es mucho más bajo la dosis en comparación al medio y al large, que es mucho mayor. Periapicalmente, la radiografía periapical de 2 a 9. Y eso es lo que hablamos, que una tomografía puede equivaler de 2 a 3 periapicales. Entonces, cuanto menor el FOB, es menor el tiempo de exposición, por ende menor radiación. ¿Por qué? Porque es muy pequeño el área o la zona de adquisición de la imagen, del escaneo. Entonces, cuando el FOB es limitado, cuando el FOB es pequeño, tenemos menos radiación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar. Nosotros necesitamos indicar FOB pequeño. Pero nosotros, con el tema de la dosis, tenemos siempre que tener en cuenta justamente el principio de Alara, que es lo más bajo razonablemente posible. Tan bajo como razonablemente posible. Entonces, hacerlo más bajo en radiación cuando vamos a indicar una tomografía. Porque hay medidas que podemos tomar y que voy a mostrar justamente, hay medidas que podemos tomar para bajar la radiación.
tan bajo como sea posible. Pero luego, justamente, llegó otro artículo ya del 2015 donde habla que es momento justamente de cambiar ese principio de alara a alada. ¿Por qué? Porque justamente estos autores hablan de que no es simplemente tener una imagen bonita, o sea, no pedir por ver una imagen bonita, sino que pensar que con que sea diagnósticamente aceptable o posible ya es suficiente. No pedir porque necesitamos ver algo lindo, sino pedir que sea diagnosticablemente aceptable. Entonces ellos propusieron el ALADA, que es tan bajo como diagnosticablemente aceptable. Entonces ellos cambiaron en el 2015 justamente de ALARA al principio ALADA. Con que la imagen sea para diagnosticar aceptablemente ya es suficiente. Este es el otro principio que hay que tener en cuenta a la hora de indicar. Y tener en cuenta el riesgo mayor en los jóvenes justamente porque las células se multiplican más rápido y tienen más tiempo de sobrellevar, poder llevar una malignidad. Entonces hay que tener en cuenta. Y justamente, hablando de una de las ventajas de la dosis, hay medidas que pueden reducir esta dosis. Una de ellas justamente la justificación, que sea una justificación verdadera del por qué vamos a indicar esta tomografía, que los hardware y software sean buenos, eso nos va a ayudar a que las imágenes tengan una buena nitidez, sean con mejor resolución. El voxel de mayor tamaño, porque cuanto tiene mayor tamaño, va a tener menos tiempo de exposición, por ende menos tiempo de radiación. Pero ahí tenemos que considerar que al ser mayor el voxel, la resolución no va a ser tan buena que cuando sea pequeño, así como las imágenes pixeladas que le llamamos cuando son muy grandes se ven todo así los píxeles, entonces la misma cosa con el voxel. Elevación del kilovoltaje, en este caso de la energía, de la aceleración de la energía, cuanto mayor es, menor sería la radiación. En la reducción del miliamperaje, que es la intensidad, si reducimos, también puede crear una reducción en la dosis. Como yo había hablado, también las vistas pueden ser de 180 o girar completamente el escaneado. Pues una vista 180 nos puede ayudar también a tener una menor dosis. Y como ya hablé, el FOB limitado o pequeño, cuanto menor, hay menos tiempo de exposición porque es muy pequeño el área de la zona que nosotros necesitamos analizar, entonces hay menos tiempo de radiación. Entonces estas son unas cuantas medidas que podemos utilizar para poder obtener menor dosis de radiación. Hay que tener nomás en cuenta algunas cosas que nos van a beneficiar, por ejemplo, en el voxel, porque cuanto mayor, menos definido sería. Entonces, si necesitamos una buena definición y observar bien, ahí tenemos que analizar un poquito. Pero podemos reducir la dosis. Otra de las ventajas justamente es el artefacto. En la boca hay materiales, objetos que son muy densos, ¿sí? Así como el metal, en este caso el implante, la gutapercha, los pernos, las coronas, cosas metálicas, que hace uno de ellos que el rayo, o sea, que los fotones en este caso no traspasen, absorben todo este objeto. ¿Y qué pasa? Genera justamente estos destellos, ¿sí? Que muchas veces, que uno de los artefactos, nosotros podemos equivocarnos justamente en el diagnóstico. Por ejemplo, acá en los destellos podemos pensar que es una fisura si no conocemos que puede generarse estos artefactos, que estos artefactos pueden generarse con estos destellos. Entonces es importante también conocer y eso nos dificulta mucho en la visualización y en la interpretación.
Hay algunos software que justamente ayuda a eliminar un poquito de los ruidos también, que cambia mucho la calidad de la nitidez y de la resolución, entonces el contraste justamente. Entonces, hay software que ayudan a mejorar esto, ¿sí? Entonces, esta es una de las ventajas, por eso es importante también los software. Bueno, y como todo tiene desventajas, también tiene desventajas. En este caso, yo creo que la tomografía nos ayuda mucho a las ventajas sobre las desventajas. Una de las ventajas y la mayor es que una imagen en 3D vemos esa tercera dimensión que nosotros necesitamos ver, que trabajamos en un lugar donde hay 3 dimensiones, tiene una alta calidad en lo que observamos, las imágenes que presentamos, que nos presenta. No tiene distorsión en cuanto al tamaño del diente, en cuanto a los accidentes anatómicos, o sea, la anatomía en sí, no hay distorsión, no hay superposición. Para la planificación en complicaciones anatómicas, súper bueno porque nosotros estamos observando y ahí cuál es la complicación anatómica que tiene y ahí poder planificar exactamente qué vamos a hacer para evitar cualquier accidente operatorio en este caso. En cuanto a la imagen 3D, tiene planos ortogonales, como sabemos, ya hablamos, ese es un corte axial, que sería superior, que divide en superior e inferior, que es el corte que faltaría en una, que no está en una radiografía convencional, que podemos ver tipo de así desde arriba, que nos ayuda bastante en la endodoncia. Después está un corte coronal, que sería de anterior a posterior, y un sagital derecho-izquierdo. Acá justamente hablando de alta calidad, Estrella justamente en 2008, su equipo trabajó en este artículo donde habla de la exactitud de la tomografía con BIM y de la tomografía con BIM, de las radiografías panorámicas, radiografía periapical para detectar periodontitis apical, ¿sí? En cuanto a la sensibilidad. Y ahí pueden observar la radiografía panorámica, la periapical, donde por lo menos en esta radiografía no observamos ninguna periodontitis apical, pero observando la tomografía en un corte sagital, por ejemplo, podemos observar que sí presenta aquí una lesión periapical, o sea, una periodontitis apical. Entonces, ellos concluyeron que la prevalencia de periodontitis apical fue significativamente mayor con la tomografía computarizada con BIM. O sea, que la tomografía es mucho más sensible justamente para diagnósticos precisos para identificar esta periodontitis apical. Es mucho más sensible porque puede detectar en las etapas tempranas de la periodontitis apical. Puede detectar en 0,2 milímetros, que es el tamaño que tiene el ligamento periodontal, el espacio del ligamento periodontal. Entonces puede detectar más tempranamente, son más sensibles a interpretarlas. En cuanto a la planificación, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en uno de los cortes, que en este caso es coronal, es sagital, disculpen, se ve en la raíz mesial una pequeña curvatura, pero en un corte coronal podemos observar que tiene una curvatura muy pronunciada hacia lingual. Entonces, esto es lo que vemos radiográficamente, podemos ver, pero esto no podemos ver radiográficamente. Y acá se nos complica un poquitito. Si nosotros ya sabemos que tiene esta curvatura, es más difícil el manejo. En un corte axial, justamente, va bajando de coronal a apical, podemos observar justamente que en el distal, por ejemplo, la raíz distal, el ápice, el foramen termina lateral, ven aquí, justamente, termina lateral a la raíz, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, no se observa absolutamente nada. Y después también el mesial, los mesiales, ¿sí? Si nosotros no tenemos conocimiento de esto, cualquiera, si no sabe interpretarlo, va a pensar que es una fractura. Entonces tenemos que saber, tenemos que conocer para poder interpretar correctamente y para poder planificar de que va a terminar lateral.
Perdón. Entonces, hay algunas recomendaciones para utilizar la tomografía, para indicar la tomografía, que es un protocolo de la AAE, la Sociedad Americana de Endodoncia, y son unos cuantos. Sabemos que la radiografía convencional siempre es la primera opción, patrón, pero si en una radiografía periapical un caso es inconcluso, el diagnóstico ahí podemos solicitar. Por ejemplo, justamente también acá, una tomografía, lo mismo que hablamos hace rato del artículo de Estrella, de Hansen, lo mismo. Compararon con la radiografía convencional, con la CONDIN, para diagnosticar periapicalmente las patologías. Y ahí podemos observar, radiográficamente no se observa, todos son tratamientos endodónticos, y tomográficamente sí, en todos, prácticamente en este caso, tenían una lesión periapical. Y ahí justamente podemos observar que con las radiografías periapicales, de 46 dientes, 32 solamente fueron identificadas periodontitis apical. En cambio, con la tomografía con BIM fueron 42, o sea, fue más susceptible justamente a visualizar esto, a visualizar la periodontitis apical. Después, FOB limitado. Para sospecha de dientes que presentan conductos adicionales o morfologías completas. Justamente como les hablé hace rato, siempre van a haber FOD limitado, FOD pequeño, que sería un 5x5, un 4x4, que es la zona que a nosotros más nos interesa como endodoncistas. ¿Por qué siempre piden así? Porque se irradia mucho menos el paciente, ¿sí? Justamente acá hay un artículo de la eficacia que tiene la tomografía con BIM para la búsqueda, o sea, para encontrar el MB2 en los maxilares, en los molares superiores. Justamente ahí está un cuarto conducto y habla que casi 80% fue encontrado con la tomografía con BIM. Y miren, esto hicieron con tomografía, hicieron con radiografías periapicales y también, que fue el gold standard, como dice, seccionaron el diente, ¿sí? Y observaron clínicamente. O sea, observaron. Entonces dice que no hubo diferencias significativas, justamente detectando con el CONBIN y con sección clínica del diente. También, justamente, cuarto conducto siempre luego un problema, imagen de tratamiento, siempre la mayoría de las veces es la causa del fracaso. Para las curvaturas, en este caso otro de Estrella también, de equipo, para determinar la curvatura también se puede utilizar la tomografía con BIM. En el caso de dientes invaginatus, o sea, de morfologías que son muy complejas, porque hay morfologías que son bastante complejas como el diente invaginatus, también puede ayudar aquí a observar cómo exactamente la anatomía de ese diente. Después están las tomografías transoperatorias, es una opción. Por ejemplo, abrimos el diente, hicimos toda radiografía periapical, abrimos el diente y justo en el momento que estamos haciendo no estamos encontrando un conducto o no podemos negociar, no va más allá del tercio cervical o medio. Entonces ahí podemos indicar una tomografía para saber indicar cuál es el problema, o sea, ver cuál es realmente el problema del por qué no podemos estar accediendo a ese conducto. Obturación de situaciones clínicas complejas, un post-tratamiento, por ejemplo, en los casos de morfología completa, las obturaciones cuando terminamos un diente invaginatus, que es un conducto totalmente diferente al resto, una anatomía totalmente diferente, entonces nos puede ayudar. FOB limitado también en examen clínico radiográfico, que fueron inconclusos en fracturas verticales radiculares. Aquí sí, las fracturas verticales radiculares son un poco complejas, un poco complicadas,
Acá hay un artículo justamente de Metzger para que hicieron para detectar las fracturas verticales de la raíz con BIM, ¿sí? Y fueron varios casos donde tomaron radiografía periapical y también radiografía, tomografía, ¿sí? Y donde radiográficamente no se observaba, solo se observaba la absorción ósea, como sabemos, siempre en forma de J para las fracturas verticales. El sondaje es solo en un lugar es profundo. Y en la tomografía podemos observar que, podemos constatar, mejor dicho, de que sí es una fractura, tanto acá en vestibular como acá en palatina. Entonces esto nos puede ayudar. ¿Y cómo corroboraron justamente ellos? Con la extracción del diente, ¿sí? Entonces, en conclusión, la tomografía, en este estudio de la tomografía se pudo detectar las fracturas, pero eso realmente va a depender mucho del tipo de tomógrafo, es lo que dice este artículo. ¿Por qué? Porque hay tomógrafos que son mejores para detectar cosas muy pequeñas. Por ejemplo, un ejemplo, si el voxel es mayor al tamaño de la fisura, la fractura, capaz no se note en una tomografía. O sea, no siempre todas las fisuras y todas las fracturas. Si hay separación es más fácil, obviamente, pero no siempre se van a identificar si no hay pérdida de hueso. Entonces, no siempre se va a identificar. Es más, también complica mucho que la mayoría que está fracturado o fisurado tiene un tratamiento de conducto hecho y esa gutapercha no nos puede que dé artefactos y no nos pueda ayudar y no podamos identificar por culpa de esos artefactos, ¿verdad? O si no, equivocarnos en el diagnóstico. Entonces, cuando vamos a pedir, en estos casos, mejor que no tenga nada, pero va a ayudar mucho el tomógrafo. También hay otro acá donde ellos mismos compararon la detección de fracturas verticales, tanto completas como incompletas, y donde en ambos el CONBIN fue significativamente más exacto que las radiografías periapicales para detectar fracturas incompletas. Y la detección de fracturas completas fue significativamente más alto que las incompletas. Entonces, esto es lo que dicen en cuanto a fracturas verticales, un poco más complicado por ese aspecto justamente. Entonces, hay que tener en cuenta que puede haber esa complicación justamente, puede haber esa complicación, el de los destellos de los artefactos con la gutapercha o a veces perno, pero a nosotros nos va a ayudar mucho esa reabsorción de hueso en forma de J para diagnosticar. Acá justamente, por ejemplo, vemos una fractura, como pueden ver, que va desde vestibular a palatino, o sea, una fractura completa y con una pequeña separación. Ven, hay un pequeño destello, pero acá no fue muy difícil de observar. Tiene una reabsorción de hueso muy grande. Este realmente se le oscureció un poquitito porque no era un buen contraste lo que tenía. Entonces acá sí se pudo observar. En cuanto a este, podemos ver justamente un perno muy grande, ¿sí? Acá un perno muy grande en un corte axial, y esto es un corte coronal, sagital, perdón, donde puede ver que acá está muy finito, ¿sí? Y tiene reabsorción ósea. Y acá la misma cosa, muy finito y acá tiene una pequeña reabsorción ósea. Netamente no se ve la fisura o la fractura, acá ven, pero eso nos puede indicar que puede ser una fisura. Entonces, hay que estar alerta en ese caso. Ahí está la reabsorción, justamente, cosa que hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, yo una paciente así con mucho dolor, radiográficamente no se ve absolutamente nada. Esta tomografía realmente se tomó antes, pero era
por sus premolares, porque ella sentía dolor en este premolar, se tomó antes. Y el dolor, porque otra persona le hizo, entonces yo le pedí para retratar una tomografía. Después vino con dolor, le tomé esta radiografía y no tenía nada. Después volvimos a mirar y realmente acá dudamos. No hay reabsorción de hueso, no hay nada, pero les puedo asegurar que sí fue una fractura. ¿Por qué? Porque clínicamente yo vi. Al acceder justamente, tenía una restauración, no era ni profunda, pero la paciente es bruxista. Entonces, al acceder, ahí pudimos observar, tenía otro acá también. Ahí está. Tenía una fisura en la parte coronar e iba hasta el conducto. Entonces, para que vean que muchas veces, dependiendo del tamaño, acá le hizo con azul de metileno para que se pueda observar bien, el tamaño de la fisura puede que no se observe de acuerdo al tomógrafo, obviamente, que no se observe en la tomografía. Entonces, hay veces que las fisuras no es famoso, nosotros, bueno, antes, cuando yo no tenía práctica, pensaba que todo íbamos a ver, que si hay fisura, vamos a ver, con eso vamos a pedir tomografía. No es así, hay que saber interpretarlo. Y esto tiene acá una pequeña, así una línea pequeñísima, apenas se ve. Justamente le quiero mostrar, a ver, acá era que más o menos se veía, pero era acá, esta línea, así finísima. Ahí. Una línea finísima que realmente después, porque yo sabía más o menos, era imperceptible porque no tenía ni una reabsorción. Entonces nos complicó bastante. Una vez que se abrió fue que realmente observamos la causa, tenía 3 fisuras. Pues hay que tener, en este caso no tenía nada de gutapercha, pero igual era muy fina. Cuanto a la fractura, también en este caso ya hay con separación, justamente en un corte, pero ya es una fractura horizontal. Aquí también podemos observar, se observa perfectamente que capaz en una radiografía convencional, periapical, se va a ver superpuesto y no vamos a definir bien, no se va a observar bien la imagen y no vamos a poder definir bien el diagnóstico y tampoco el tratamiento. Pero ahí ya sabemos que es una extracción, ¿verdad? Entonces, voy a sacar esta, como quieran hacerlo. Pero entonces, la tomografía es lo que nos ayuda en este caso, en cuanto a las fracturas. Si no podemos observarlo con la radiografía convencional. Bueno. Después hay otras recomendaciones, como por ejemplo un FOT pequeño para reparo óseo, que pasa con las radiografías convencionales, que justamente hablé hace rato. Justamente hablé hace rato de las radiografías convencionales que sacamos el inicial y no sabemos si reparó o no, porque no sabemos bien en qué ubicación sacamos con la radiografía al inicio. Entonces, la tomografía siempre va a ser el mismo, en el mismo lugar, siempre, y ahí vamos a ver si puede haber reparado o disminuido un poco la lesión periapical. Fue pequeño también de tratamientos endodónticos. Si alguien ya tocó y fracasó, generalmente es mejor pedir, porque algo hay que no se hizo bien o algo faltó hacer. Nunca vamos a saber. Acá, por ejemplo, hay un tratamiento que me pareció interesante nada más por el hecho de que un retratamiento que obviamente fracasó radiográficamente. Bueno, miramos, realmente no estaba obturado en otros conductos, pero ¿qué pasó? La gran sorpresa que se le hizo la tomografía, que no una muy buena tomografía que digamos, pero ayudó a encontrar que tenía el palatino 2 salidas, ¿verdad? Una bifurcación en el tercio apical. Entonces, solamente con la tomografía nos ayudó en este retratamiento. Generalmente el retratamiento es mejor pedir para ver a qué nos enfrentamos, a no pedir e intentar y no sabemos, estamos trabajando a ciegas. Nos ayuda bastante. Entonces, en retratamiento
en la mayoría pedir. El FOB pequeño para planear quirúrgicamente, hay justamente lesiones que son muy grandes, sería muy bueno planear justamente para saber el límite de la periodontitis apical, de la lesión, de dónde a dónde va. Acá, por ejemplo, hay una lesión, a qué tan cerca está de algunas anatomías muy importantes como el dentario inferior y los superiores con el seno. O sea, para saber a qué nos enfrentamos en una cirugía. Después FOB limitado, FOB pequeño para planeamiento de implantes, limitados para diagnóstico, tratamiento de traumatismo dentoalveolares, y también recomiendan FOB pequeño, todo FOB pequeño, ya hablé por qué, para reabsorciones internas. ¿Para qué? Para saber hasta dónde va delimitado. Hay veces que no sabemos si es una reabsorción externa o reabsorción interna, si es perforante o no. Entonces eso nos va a dar una visión, un campo más amplio para saber a qué nos enfrentamos y hasta el tamaño de esa reabsorción. Va a saber cuál va a ser el plan de tratamiento justamente. Aquí justamente hablamos del retratamiento. Acá el diente ya retratado. Una lesión periapical, una periodontitis apical muy grande, donde puede verse también que puede afectar al seno con una sinusitis por el engrosamiento justamente de su membrana. Aquí también podemos observar. Y que el problema podemos observar justamente que fue que no se encontró el cuarto conducto en este caso. Este es el mismo en un plano axial, donde podemos observar el cuarto conducto en este caso. Y la mayoría, como dije hace rato, justamente son los cuartos conductos lo que es lo que hacen las causas de los fracasos en los retratamientos, en los tratamientos. Aquí, por ejemplo, un tratamiento de la radiografía periapical inicial, una lesión bastante grande, o sea, una lesión que se ve ahí, es un premolar inferior con una giroversión, donde tiene dos conductos. Acá justamente podemos ver que cuando vamos moviendo una lesión bastante grande en periapical, la forma de la raíz es tipo en forma de ser medio como un poroto o algo así. Entonces, justamente, ahí podemos observar otra vez, la tomografía es la que nos va a ayudar a conocer cómo es la anatomía de ese premolar. Justamente este es un caso del doctor Jerónimo Careaga, un muy buen endodoncista aquí en Paraguay. Entonces, a él le ayudó bastante conocer esa anatomía de un premolar inferior con dos conductos y con una giroversión y que tenía justamente una reabsorción bastante grande y que ya estaba cerca del dentario inferior, o sea, el mentoniano dentario inferior. Entonces hay que tener cuidado en esos casos. Él nos ayudó a ver, le ayudó a ver la tercera dimensión. Y ahí está el caso terminado, que fue hace poco y es cuestión de controlar nada más. Entonces, en retratamiento, la mayoría de las veces. Planeamiento quirúrgico. Aquí, por ejemplo, la lesión, vemos que es bastante grande en un corte sagital. Para saber el límite, en un corte axial, para saber el límite justamente de esa lesión presente. ¿Sí? Entonces, para planear quirúrgicamente también nos ayuda. Y también muchas veces, gracias a las tomografías que nosotros indicamos por un retratamiento, por casualidad podemos encontrar una sinusitis, o sea, un ensanchamiento de esa membrana del seno que fortuitamente encontramos por tomar la tomografía de un diente, por ejemplo, ¿verdad? Realmente los otorrinos mandan a hacer tomografías para ver para observar si está presente una sinusitis, pero a veces fortuitamente podemos observar que hay presencia de sinusitis. ¿Y qué pasa? Muchos se van al otorrino, pero el otorrino le trata
y vuelve la sinusitis. ¿Y qué pasa? No saben muchas veces que la causa real es el diente el que está causando esa sinusitis, que si no se trata no va a cesar la sinusitis. Entonces, también la sinusitis nos puede, la tomografía nos puede ayudar a detectar una sinusitis. Justamente hay un caso de un paciente donde aquí podemos observar un engrosamiento de esa membrana donde hay un diente con un tratamiento endodóntico. Una vez vino una paciente justamente que le dolía toda esa parte. Yo le toqué, los dientes estaban impecables, ¿sí? Le toqué esa parte así y le dolía, o sea, le hice la palpación, le molestaba, o sea, todo ese camino de vestibular, fondo vestibular. Y ahí le pregunté, ¿vos tenés sinusitis? Se fue al otorrino y efectivamente tenía sinusitis. Si no, si abrir por abrir nomás, va a ser incorrecto nuestro tratamiento, obviamente. Y bueno, después de ver tantas desventajas, ventajas, cuándo se recomienda utilizar, cuándo se recomienda indicar, ¿cómo es el momento de decir, cómo pedimos, cómo indicamos nosotros una tomografía cuando lo necesitamos? Y les digo esto justamente porque a mí me pasó cuando no es uno muy experiente, siempre recurrimos a gente experiente, pero a modo de ser más práctico, así, comentar al paciente justamente de lo que hablamos, decir, no, la radiación no es igual que antes, no es el mismo tomógrafo médico, que todo el día nos irradiamos, o sea, el beneficio que vamos a tener si se hace esa tomografía, comentarle bien al paciente, siempre solicitar por escrito, obviamente, colocar siempre la zona que deseamos nosotros interpretar, que deseamos analizar, y colocar siempre la situación clínica específica que nosotros creemos en la que está el diente. Y aquí yo le puse un ejemplo nada más. El nombre, solicitar la tomografía, justamente solicitar, poner el diente, anatomía y colocar cuál es la situación clínica, investigar si hay un conducto adicional, un MB2, si pensamos que no estamos encontrando el conducto, una calcificación cervical, tenemos que colocar qué es lo que nosotros, porque los radiólogos necesitan saber, les es más fácil saber qué es lo que están buscando. Ellos te van a hacer el informe y es más fácil saber, decirle exactamente cuál es la situación clínica. Y una de las cosas que a mí me ayuda mucho y yo opto por colocar es el FOB que me pongan pequeño, o sea, el campo de visión poner que sea pequeño. Cada tomógrafo tiene un FOB diferente, un FOB pequeño diferente. Entonces por lo menos el radiólogo va a saber que nosotros queremos solamente esa zona de ese diente. ¿Por qué les digo esto? Porque ya me dio hace poco, varias veces, van a ver lo que la mayoría son de arcadas enteras. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sacamos de arcada entera la tomografía, el centro del volumen es en los dientes anteriores, ¿sí? Y es ahí donde es más, hay mayor resolución y mayor definición, más nítido. Y los dientes que nosotros necesitamos realmente es un molar o un premolar. Entonces la resolución va a ser un poco menor de lo que nosotros necesitamos si hacemos toda la arcada. Al nosotros decirle que necesitamos un FOB pequeño, se va a centrar solamente en esa arcada y el centro del volumen va a estar en el medio. O sea que va a ser mucho más, con una mejor resolución, mucho más nítido y definido. Entonces, por eso es importante poner FOB pequeño. No le pongo 5x5, porque yo no sé muchas veces qué tipo de tomógrafo tiene. Bueno, como dije, algunos tomógrafos puede ir de 5 por 3,8 a otro que puede ser 5 por 5. Entonces, otro tienen 4 por 4. Entonces, con que le coloquen FOB pequeño, como campo de visión pequeño, ellos van a saber para que no te saquen toda la arcada. Es más, toda la arcada es más cara. Ahora, si vamos a hacer una cirugía grande, necesitamos ver todo o varios implantes, bueno, eso es otra cosa. Necesitan ver hueso, pero nosotros necesitamos
son detalles pequeños que tenemos que observar e identificar, entonces necesitamos que sea limitado, si es un solo diente. Y firma ahora. Una vez que nosotros ya sepamos cómo indicar, viene la tomografía, ¿cómo vamos a interpretar? Hay otro problema que a mí me sucedió, ¿sí? Viene a veces en CD, no sé si ahí en México sigue viniendo por acá, todavía tenemos en CD, algunos en PEN y algunos en BIAM. La mayoría vienen en CD. ¿Qué pasa con el CD? Con un CD que vienen y la resolución no es igual a cuando te envían, o sea, no viene exactamente como es la imagen. Entonces se pierde bastante la imagen. Entonces, para la interpretación nosotros aparte tenemos que conocer la anatomía en sí, la anatomía, cómo se ve en la tomografía, tenemos que estar un poco entrenados también para identificar entre las anatomías, también tenemos que conocer un software, tenemos que tener un software bueno para poder casarnos con uno, o sea, conocer bien perfectamente uno para poder saber interpretar justamente esa tomografía de ese caso específico. Entonces, justamente ahí viene el tema. Están los software y están los viewers, que también son software. Los viewers también son los software, pero los viewers son software que vienen dentro del CD o del PEM, que ya viene, que vos colocas, ya está instalado en el CD, colocas y te abre, ¿sí? Y los software son, o sea, las originales, así tipo que tenés uno, podés descargarlos, ¿sí? Y tener siempre en tu computadora y siempre abrir con ese tipo de software, con el que vos conoces. El viewer te viene, son los viewers de su tomógrafo, que depende del tomógrafo, son diferentes, y manejar todos, saber todos, es muy difícil. Entonces, si vos tenés un software descargado en tu computadora, vos ya conoces y te es más fácil el manejo, ya estás entrenado en eso y ya te es más fácil también. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que los viewers es más un visualizador, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una modificación, por ejemplo, en el corte, en el filtro, en los filtros, en los cortes, ver varios cortes, si queremos tener una flechita, poner algo para identificar, ahí está la fisura. Nosotros una vez que eliminamos eso, no se vuelve, o sea, no se guarda. Estas modificaciones que hacemos no se guardan. ¿Verdad? La manipulación es muy limitada, no tiene muchos, no tiene muchos filtros, o sea, es muy limitada esa manipulación. En cambio, los software, aparte de que nosotros ya conocemos ese software, el que tenemos y manejamos, siempre ya estamos entrenados, se pueden guardar esas modificaciones, ¿sí? Se puede importar directamente en archivo de DICON. Se puede manipular, tiene muchas más funciones que el viewer. La manipulación del volumen, o sea, los cortes, vos podés manipular, es más variable. O sea, tiene muchísimas más funciones en comparación al viewer. Aparte de eso que uno conoce y ya le es más fácil. Entonces, yo en todo este tiempo de que soy endodoncista y que aprendí todo esto, o sea, con la experiencia, mejor dicho, yo prefiero siempre tener ese software y identificar, interpretar en el software que yo manejo para mi facilidad, que en un viewer que viene el tomógrafo con que se sacó y no saber manejarlo. Me parece mucho más difícil, capaz no identifique lo que yo quiera identificar. ¿Sí? Bien, software hay miles. Hay los que son gratis, hay los que son pagos, ¿sí? Hay los que son solo para Mac, hay solo para Windows. Por ejemplo, el Oros, el que está acá, es solo para Mac. Las imágenes, muchas de ellas que les mostré en Oros, pero es un software un poco más complicado y no tiene muchas. Este es gratis. No tiene muchas funciones. No, yo tuve, pero ya no lo tengo. Está el de Galileos, que es justamente el de Sirona, que tiene su propio viewer, viene insertado en el CD.
el 3D Endo, que es justamente de la Dentsply, la On Demand 3D, que es la que yo uso y la que manejo y que me parece fácil, me parece mucho mejor para mí. El mejor, me va a preguntar, ¿cuál es el mejor software? El que en tu mano manejas bien, el que a vos te parece más completo y fácil manejar. Después está el de Pro Max, que es la Plan Meca, que es bastante bueno, justamente el tomógrafo. De la Batec, que es la EZ3DI, está la Osiris y la Radiant, que son gratis, o sea, que uno puede descargar y que son amigables. El Osiris tiene el Lite, que es gratis, y tiene otro que es pago. Y está el eVol de X, que creo que es uno de los nuevos, que es que hay que pagar y es un poco costoso. Entonces hay de todo tipo de software. Como les dije, el mejor es el que funciona en la mano de cada uno. Y aquí, por ejemplo, está el 3D Endo. Justamente es muy didáctico, eso sí, la verdad que es muy didáctico para mostrar al paciente, donde nosotros podemos justamente recortar y utilizar solo el diente. Justamente esta es la página, el diagnóstico, donde vemos la tomografía y en 3D. Después podemos ver el conducto en 3D, localizar las entradas de los conductos y el foramen. Ahí podemos observar justamente, colocar eso, añadir anotaciones justamente. También poder, ahí está la línea seguir la línea del conducto. Ahí y hacer en 3D. Cada conducto. Ahí podemos observar los 4 conductos en 3D, que son justamente este de la página. Luego, al identificar todos los conductos, ahí está virtualmente, ya tiene una lima virtual, una lima acá virtual, que uno ya colocan todos los conductos y sigue la trayectoria del conducto. Acá, por ejemplo, lo bueno de esta es que tiene una longitud, ahí está, que que el programa te dice, ¿verdad? Y vos podés poner manualmente, mover la referencia. También para hacer justamente el acceso, también nos puede ayudar. Ahí se puede elegir, obviamente, las limas de la familia Dentsply y colocar justamente, ahí está. Acá es justamente otro caso que me cedió justamente la doctora Patricia Escobar, que ella utiliza esto, donde lo primero que se da el diagnóstico de la patología, se ve todas las tomografías, los cortes y la reconstrucción en 3D. Luego podemos aislar el diente elegido, o sea, podemos individualizar el diente eliminando el tejido justamente circundante. ¿Ven? Este es más paso a paso. El tejido circundante alrededor. Luego, se guarda. Comenzamos con el sistema de conducto. Para identificar los conductos, colocarlos en los orificios de entrada del conducto y también colocar en la punta del foramen. Esto en los cortes axiales, ¿sí? Entonces después va a haber, ahí se ve, en otro corte justamente, de dónde mismo están los puntos, dónde están en el conducto. Entonces, ponen el foramen y otro en la entrada y va a generar la línea del conducto. Va a seguir una línea de punto a punto. Entonces es muy didáctico, justamente tanto para mostrarle al paciente como para nosotros ver exactamente cómo son los conductos. ¿Ven? Ahí va colocando en el foramen. Justamente.
y en la punta, en la entrada del conducto. En todos los conductos se hace lo mismo. Ahí la curvatura. Luego, justamente de hacer eso, se va colocando en varios puntos. Ahí está la línea que une los dos puntos y nosotros podemos ir modificando esto de acuerdo a la curvatura que tenga el conducto. La curvatura que tenga el conducto. Ahí va mostrando justamente dónde está, el punto en donde está. Y una vez, ahí estamos modificando de la curvatura. Una vez que obtenemos todo eso, ahí está modificando todo de los 4 conductos. Vemos en 3D la reconstrucción de cómo son los conductos y el tamaño. Entonces ahí directamente para el plan de tratamiento del software ya te coloca una lima virtual que nosotros podemos, ellos tienen una longitud sugerida, también pueden medir la longitud o puede ser de longitud manual ajustable. Nosotros podemos colocar donde queremos la referencia, ahí va a cambiar, y poder colocar la lima, una lima rotatoria o reciprocante que le coloquemos. Ahí está. Este es un software, se llama 3Endo. Es muy didáctico en ese sentido porque podemos individualizar el diente y colocar los conductos y ver los conductos en 3 dimensiones con su curvatura y también con el tamaño. Después está otro que justamente, no voy a hablar de todos los software, voy a hablar solo de algunos. El eVolt DX, que justamente es uno brasilero, en el 2018, se originó el doctor Carlos Estrella y Mike Bueno. Ellos hicieron un software que es bastante bueno, ¿sí? Que tiene demasiados beneficios. Justamente tiene muchos filtros. También aparte tiene un algoritmo demasiado avanzado para los ruidos, para eliminar esos ruidos que hacen que nosotros nos podamos observar, que no sea muy nítida la imagen. Entonces tiene muchos filtros que nos ayuda a eliminar ese ruido. Y acá justamente lo que le quiero mostrar es compatible con todos los escáneres justamente de ahora. Tiene una biblioteca inmensa de brillos y contrastes. Y también algo que hace también es el grosor. El grosor, puedes medir, o sea, en varios grosores poder observar, en varios grosores de corte puedes observar la tomografía justamente. Entonces acá hay un artículo justamente de ellos del 2018, con ese ya sacaron, donde convencionalmente es así, la tomografía viene con un objeto denso que en este caso es la gutapercha, y donde ellos con los filtros que tienen, sacando los filtros que tienen, podemos observar, por ejemplo, hasta cuántas gutaperchas presenta. ¿Ven? La misma cosa aquí, ¿sí? También los dos, cómo se ven diferentes cortes. Hasta acá se puede contar cuánto, acá tiene 3, acá un poco más, pero sus filtros ayudan justamente a conseguir esto. Después en este caso, la misma cosa, hay una reabsorción gigante de hueso y aquí podemos observar bien esa fisura que generalmente con los artefactos que genera la gutapercha puede que no podamos observarlo, en este caso sí pudimos, aquí también. También podemos hacer en 3D, ver, en este caso tiene un conducto accesorio, ahí le podemos ver por dentro, justamente. Y acá también la misma cosa, que creo que mucho puede transparentar también el diente y que podemos observar en este sentido, la cercanía de la restauración con la pulpa, con el cuerno pulpar. Entonces, los filtros son
muy buenos en este software. Aquí, por ejemplo, una vez obturado en 3D, podemos observar la obturación. También otro, este es otro artículo del grupo, donde ellos ubicaron la posición exacta de los forámenes apicales, del foramen apical de los dientes, con este software. Y donde ellos identificaron que casi el 50%, todo esto en dientes permanentes humanos, casi el 50% de los maxilares, de los dientes maxilares, o sea, de los dientes superiores, en un 50% está central el foramen. En cambio, mandibular, en los dientes inferiores, 42%. O sea que prácticamente mitad y mitad, no siempre está central. Entonces, ellos con este software pudieron identificar exactamente si estaba bien hacia bucal, bien hacia palatino, distal, mesial, mesio-bucal, disto-bucal. Entonces, exactamente dónde estaba el conducto, el foramen, perdón. Acá en los molares, la misma cosa. Entonces, pudieron con este sistema ayudar a verificar eso. Y también el de medir el tamaño del conducto en toda su extensión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber cuál es el tamaño inicial, para poder saber qué instrumento utilizar y hasta qué instrumento podemos llegar a utilizar. Porque muchas veces se ve un conducto fino, pero realmente sabemos que trabajar a 25 hasta 25, capaz no estemos limpiando lo adecuado. Entonces, esto exactamente nos va a decir hasta cuál es su instrumento inicial en este caso y cuál puede ser nuestra final. O sea, podemos planificar. Aquí justamente 0.6 milímetros en este caso tiene este conducto. Y aparte es achatado. Entonces, muchos conductos son achatados y no pueden medir en las dos dimensiones, tanto mesio-distal como vestíbulo palatino. Y acá justamente hay un caso de eso. Es una reabsorción donde podemos observar aquí en otra vista, y esto en 3 dimensiones. Podemos observar justamente por dentro también, donde tiene conductos laterales. Esto puede hacerse zoom, también tiene ese filtro de hacer zoom a 1000 veces y no se pierde esa resolución. Ahí, por ejemplo, podemos observar en el conducto, su conducto lateral, acá hasta donde termina la reabsorción. Se ve una reconstrucción en 3D. Entonces, ahí está en mayor aumento sin perder la resolución. Es otro filtro que presenta este software. Lo malo que yo diría de este software es que es bastante costoso. Mensual se paga, sé que en reales 1.700 más o menos, que serían más de 2 millones en Paraguay. Serían en dólares, a ver un poco, casi $300. Sí, casi $300 mensual. Entonces eso es muy bueno, pero a veces hay que pensar el tema costo también. Si podemos obtener casi parecido, un software que sea medio parecido, o sea, que tenga una buena resolución, que pueda ser amigable por un costo menos, no sé cuál es el problema. Pero si podemos tenerlo sin problema, si no costo el problema, entonces cuanto mejor. Para visualizar e interpretar mejor software. Y bueno, y este es el software que yo utilizo y lo muestro así, lo voy a mostrar tipo paso por paso, que es lo que nos ayudaría a interpretar. El On Demand 3D es muy bueno y amigable una vez que te entrenes. Y le quiero mostrar más o menos algunas sugerencias. En este caso, ahí le está cambiando el grosor del corte que puso a 1 milímetro, porque cuanto mayor grosor generalmente tiene menos ruido. Ya se ve un poco mejor la imagen, ahí está en 3
en 3D, 3 dimensiones, la reconstrucción en el corte axial, coronal y sagital. Ahí tiene filtros también, que aquí le coloco filtros que hace que se vea un poco mejor, aquí también. Y una cosa demasiado importante que a mí me enseñaron después de mucho, que yo no lo sabía tan bien, era la importancia de alinear justamente a la longitud, en este caso la longitud del diente, y esta correspondencia a los conductos, ahí ven, alineando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver en su totalidad el conducto. ¿Ven? Una vez alineado aquí, en el corte sagital, acá alineas y se puede observar que tiene un conducto, dos conductos que terminan en un solo conducto. Pero acá hay justamente, hay una lesión, hay una reabsorción de hueso. Nosotros queremos saber, identificar justamente por qué esa reabsorción y posiblemente tenga ya una fístula. Entonces, alinear es demasiado importante para poder observar, porque antes yo no lo sabía, el alinear, y me salía todo superpuesto. Si yo alineaba acá, me iba a salir esto y esto. Entonces, no iba a poder observar en su totalidad, en toda la trayectoria del conducto. ¿Ves? Van moviendo. Cuando van moviendo acá, esto se va moviendo. Y este es el problema. Si nosotros no lo sabemos, vamos a decir acá que el conducto termina acá, al costado. Pero no, realmente no es eso. ¿Ven la reabsorción de hueso aquí? Es un conducto lateral el problema. No es que el conducto termina ahí. Es un conducto lateral que está causando esa reabsorción aquí por distal y por vestibular. ¿Ven? Y al cambiar ahora se está alineando para ver mejor. Ahí ya ven, acá está el conducto principal y el conducto accesorio. Entonces se alineó al nivel del conducto accesorio. ¿Por qué es importante saber esto? Es así como se ve un conducto accesorio. Porque mucho se puede pensar, porque ven cómo hay una reabsorción justamente de hueso que puede uno pensar en forma de J, no sé, esa reabsorción solamente ahí puede caer periodontalmente con la sonda, hacer un sondaje y podemos pensar que es una fractura, pero en este caso no lo es. Pero indicaba, o sea, los signos que tenía justamente parecía eso. Entonces, por eso es importante alinear, colocar buenos filtros, o sea, unas cuantas cosas que nos va a ayudar. Y eso de alinear, les puedo asegurar que mañana todo esto se extrapolan al consultorio con una tomografía y le va a ser mucho más fácil. Justamente acá hay otro, es con el mismo programa, porque a mí ya me es amigable y me es mucho más fácil con este programa. Una paciente de una compañera que me dijo, ella sangra mucho y no sé por qué. Hicieron una tomografía, lo malo que le hicieron casi una arcada entera, como ya había hablado, el centro donde es, en este caso serían los anteriores, entonces se pierde un poco la resolución. Pero bueno, lo que acá nosotros queremos ver realmente justamente cuál es el problema que ella tenía. Ahí vamos viendo, una vez que vas moviendo acá, vos vas viendo en este corte, en los cortes, dónde está. ¿Y cuál era el problema? Que tenía un radix, un enteromolaris. Tiene una raíz, o sea, una raíz de más. Entonces, ese era el problema. Y es importante ver en todos los planos, porque de este modo vamos a saber, acá por ejemplo es cortita y curva. Entonces, al nosotros saber que ya tiene una raíz de más, sabemos también ya que es curva y que es cortita. Entonces, nosotros podemos manejar curvando bien nuestros instrumentos, si son manuales en este caso, y no usar mucho con taper muy grande para evitar justamente la fractura. En este, justamente alineamos en este sentido, porque un poquito más al costado, más hacia la furca, porque ahí está esta raíz de más.
Entonces, acá en la parte oclusal, justamente, en la parte axial, disculpen, se ve una raíz de más. Ahí está. Acá está. Esta es en un corte axial. Sin decir, todos los cortes nos pueden ayudar a descubrir la anatomía del diente. Entonces, es súper importante alinear. Alinear a los ejes longitudinales de los dientes en este caso, o a lo que queremos buscar. Ahí está. Entonces, para ir concluyendo, yo le quiero dejar justamente algunos tips que a mí me ayudó, que espero que a ustedes les ayude y puedan extrapolar mañana mismo al consultorio, como ya le había dicho. Primero que nada, tener un software descargado en la computadora para que siempre cada tomografía que ustedes vean, ya puedan manejarlo con ese software. Generalmente viene con un informe. A veces lo mejor sería que el que hace el informe sea radiólogo y endodoncista. Esto es en un enfoque, yo endodoncista, sí, yo no soy radióloga, pero este es un enfoque endodoncista porque nuestro enfoque puede ser un poco diferente. Entonces este es mi enfoque, el radiólogo puede que tenga otro enfoque. Puedo trabajar siempre en conjunto, colocarle todo en la indicación, todo, que por ejemplo tiene muchos implantes, también podemos colocarle. ¿Por qué? Porque eso va a generar muchos artefactos. Y él, al saber que tiene muchos implantes, que puede generar muchos artefactos, puede alzar el kilovoltaje o el megaamper para ayudar a tener menos ruido en este caso. Siempre, la mayoría de las veces, y esto aprendí y me ayudó a mejorar mucho la imagen, pedir que te envíen en archivo las imágenes en tipo DICOM, o sea, DICOM, por WeTransfer. No sé si conocen, pero no es una aplicación, sino que en la página web vos podés enviar archivos que son muy pesados, ¿sí? Duran 7 días, que vos podés descargar y no se pierde la resolución, no se pierde la resolución de la tomografía. Entonces es mucho mejor que te envíen por WeTransfer. Vos tenés en tu computadora tu mail y descargas, y después ya va directo al software. Vos podés observar en tu software el que vos tenés, y no el viewer que viene en la computadora, que pierde mucha resolución. Entonces, y no utilizar el viewer, software que él que tiene, porque capaz y no conozcamos bien, no podamos observar lo que queremos saber manejar, y te puede poner nervioso, porque ya me pasó. Lo que hablábamos, el tema de linear con los ejes del diente, o si encontramos una fisura, un conducto lateral, podemos alinear a ellos en los distintos cortes. Eso es súper importante para ver completamente también el conducto en toda su extensión. Colocarle los filtros que nos van a ayudar a tener una mejor imagen. Usar diferentes cortes. Cuando tienen cortes más gruesos, tiene menos ruido, se ve un poco más definido. Entonces nos puede ayudar. Estos tips por lo menos nos puede ayudar. Muchas veces esto tenemos que entrenarnos, hacer cursos para saber, pero yo quiero justamente siempre, cada vez que hago una charla, quiero que algo se le quede de esto para que sea clínico, o sea, que le ayude en la clínica. Y para finalizar, justamente, les dejo este artículo que me pareció demasiado importante colocarlo y compartir con ustedes, que era la influencia que tenía la tomografía con BIM en dientes que necesitaban retratamiento, endodoncista y odontólogos generales. O sea, en la decisión del tratamiento, ¿qué influencia tenía observar la tomografía para elegir el tratamiento? Y los tratamientos eran retratamiento, el 1, 2, cirugía apical, 3, reimplante y 4, exodoncias. Lo que hicieron fueron darle a estos colegas una radiografía primero,
¿sí? Radiografías periapicales, radiografías convencionales y decir qué tratamiento era el indicado. Y bueno, cada uno marcaba. Después de eso, justamente le dieron los mismos casos que le dieron con las radiografías apicales, le dieron con tomografías ya. Entonces, lo que en este caso a mí me pareció muy relevante es que antes de ver justamente la imagen de tomografía 482, colegas dijeron hacer retratamiento como el plan de tratamiento. En cambio, cuando le dieron la tomografía, solo 392, o sea, casi bajó como 100 personas, cambiaron, 100 colegas cambiaron de tratamiento una vez visto la tomografía. Y lo que sí es que después de ver la tomografía, justamente, ¿qué pasó? Aumentó el tratamiento de la exodoncia, como también del reimplante. ¿Sí? Entonces, estos dos aumentaron después de haber visto la tomografía. O sea que después de ver la tomografía, cambió en un 50, casi 50%, o sea, 49.8%, los examinadores alteraron el plan de tratamiento después de ver justamente la tomografía. O sea que la tomografía nos ayuda porque es un poco más específica. Puede, como acá dice, casi 50% cambió su plan de tratamiento. Entonces, ahí es que tenemos que pensar el por qué cambiar. Porque justamente la radiografía convencional nos puede limitar en algunos aspectos que la tomografía nos puede ayudar. Hay que ver todos los pros y contras de la tomografía en sí, de la radiación, del costo, todo lo que quiera, pero también hay que ver los beneficios que nos pueden llegar a traer. Cada caso hay que interpretarlo diferente, ¿sí? No todos son iguales. Hay colegas que capaz usan para cada caso, sería lo bueno, lo ideal, digo yo, pero ahí está el principio al lado, entonces hay que pensar qué nos ayuda a nosotros. Si es beneficioso, bienvenido sea. Entonces la conclusión justamente es que influencia mucho utilizar imágenes con tomografías con BIM para saber qué tipo de tratamiento utilizar. Por eso, para finalizar, quiero decirle que la suma de una buena indicación de una tomografía computarizada con BIM, un buen software y un entrenamiento para su interpretación nos van a ayudar a obtener más información tanto para el diagnóstico, para planificación de tratamiento y así tener un manejo adecuado de los casos de endodoncia que se nos aparezcan en los consultorios. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles hoy. Espero realmente que les haya gustado. Son varios factores, no siempre es uno. Hay que agarrarse, si todo nos ayuda como un rompecabezas, si todo ayuda, en conjunto nos ayudamos justamente para llegar a buen puerto en los casos de endodoncia, que es nuestro objetivo, un éxito en la endodoncia. Así que mis redes sociales, si quieren preguntas, no hay ningún problema. Soy siempre abierta, no tengo problema, así que cuando quieran estoy. Y muchísimas gracias de nuevo, espero que les haya gustado, que les haya servido. A veces uno tiene miedo cuando hacer esta charla al extranjero y ver si será que les gusta, será que no es muy poco, será que les va a servir. Entonces, siempre hay ese miedo de que les guste, que no les parezca patético, que sea poco, digamos, o que ya sabían mucho, pero yo sigo siempre aprendiendo de todas las charlas y siempre quiero compartir lo que a mí me ayudó y capaz a alguno, por lo menos de no sé cuántas personas, uno se le va a quedar algo que yo le pudo haber compartido y ayudado para su clínica diaria. Así que muchísimas gracias y Awille, algunos ya saben que es Awille, acá hablamos otro idioma que es el guaraní, aparte del español, y significa gracias en guaraní, así que Awille, y espero que haya sido fructífera esta charla.